Bueno, la clase pasada estuvimos viendo alcanos, ¿sí? Me quedaron algunas cositas en el tintero de alcanos, pero es la parte de síntesis, hay todo un cuadro hecho, resumen, y la otra parte que me quedó por ver es la parte de infrarrojo, pero hoy la retomo al final con alquenos, así que vamos a ver. Hay mucho tema para ver de alquenos. Igualmente, la mayoría de ustedes ya tuvieron la clase de seminario, o sea que, bueno, vamos a ir avanzando. Igualmente tenemos que empezar desde el principio, ¿sí? Con respecto a la estructura de lo que es un alqueno y la presencia de ese doble enlace, que al fin y al cabo es el que va a determinar la reactividad de estos alquenos. Recuerden que este carbono tiene hibridación sp2, lo mismo obviamente que este carbono, son los portadores del doble enlace, y que tiene un enlace sigma, entonces sp2-sp2, y un enlace pi, ¿sí? Que va a estar armado por los orbitales p de ese carbono. Recuerden también, es importante que recuerden que esto es plano, ¿sí? Y tiene un arreglo trigonal plano, lo que nos va a ayudar después a entender algunas de las reacciones que vamos a ver. Fíjense en esta, que esta es importante, o cualquiera de estas está puesta importante. Fíjense que esta nube, ¿sí?, es de electrones, los electrones pi, que son formados por los electrones de cada uno ubicados en el orbital p, ¿sí?, atómico. ¿Por qué digo que recuerden eso? Porque a partir de ahí es que uno puede deducir qué tipo de reactivos o con qué pueden reaccionar estos alquenos. Distancias, un doble enlace, ¿sí?, tiene una distancia entre carbono-carbono menor que la distancia de un enlace sp3-sp3, la que vimos en alcanos, y el ángulo, ¿sí?, acuérdense que es alrededor de 120 grados. Como para ponerle una nota de color, y me gusta porque así uno puede relacionar con lo que pasa en el mundo, ¿sí?, y no que sea una cosa de química de papel nada más. Por ejemplo, el etileno es un gas que se produce naturalmente en las frutas y es el responsable generalmente de se produce durante la maduración, y es el responsable que, por ejemplo, las bananas tienen de color verdecito pase a color amarillito, ¿sí? Estimula los cambios en el color de la piel, por ejemplo, también del tomate, del pimiento, ¿sí? Y producen también mejoras en el ablandamiento y en el sabor, en el caso de las bananas. Acá tenemos otro alqueno, después vamos a estudiar en Química Orgánica 2, esto es un terpeno, ¿sí? Pero fíjense que también porta un doble enlace, o sea que se comporta al fin y al cabo como un alqueno, que es lo que vamos a estudiar, o el limoneno, que es obviamente una sustancia que se extrae de los cítricos, no solamente del limón, está puesto en los limones, pero está también en las cáscaras, presente en las cáscaras de la naranja, etcétera, ¿sí?, de los cítricos. Tanto el etileno y el propileno son sustancias muy importantes para la industria, ¿sí?, o en la parte de volumen industrial, porque a partir de ellas, ¿sí?, se construyen otras moléculas que, si bien ahora todavía no las tenemos vistas, pueden formar lo que nos rodea ahora, que son los polímeros, ¿sí? A partir del etileno, ya el otro día más o menos algo habíamos hablado, polietileno, cuando les hablaba de radicalarias, ¿sí?, de reacciones radicalarias. Y si se fijan,
la formación del óxido de etileno, el etilenglicol. Saben que el etilenglicol se usa como líquido refrigerante en los autos, después o el propilenglicol, los alcoholes, ¿sí?, que son tan importantes porque a partir de ellos se pueden seguir haciendo transformaciones y se obtienen productos con mayor agregado, ¿sí? Y bueno, la parte de lo que sería, por ejemplo, la parte de cloración, donde conduce el cloro de vinilo y es lo que da el policloruro de vinilo, ¿sí?, el PVC, polímero, o el polipropileno, que es una sustancia, un polímero importante de aplicación. Vamos a las propiedades físicas. ¿Por qué voy a las propiedades físicas? Porque ustedes estuvieron estudiando estas propiedades físicas, pero las vieron para alcanos, ¿sí? Y entonces, miremos cómo se presentan estos alquenos, ¿sí?, en estado natural. Los que tienen de carbono 1, carbono 4 son gases, ¿sí? El carbono 1 no puede existir, ¿no es cierto? Es a partir de carbono 2, 3 y 4, ¿sí?, para formar, esos son eteno, propeno y buteno, ¿sí?, son gases. Del 5 al 18 son líquidos y del 19 en adelante son sólidos. La fórmula molecular es carbono, N, hidrógeno 2N. ¿Eso qué significa? N, la cantidad de carbonos, ¿sí? Para poderle poner la cantidad de hidrógenos debería multiplicarlo por 2. En cuanto a la solubilidad, como son compuestos no polares, ¿sí?, o muy poco polares, son insolubles obviamente en agua, pero son bastante solubles en líquidos no polares como el benceno, el éter, el cloroformo, ¿sí? Esto de solubilidad vieron bastante en las primeras clases, ¿no es cierto? En cuanto a los puntos de ebullición y de fusión, obviamente, si los comparo con, desde el que tenga desde menor cantidad de carbonos al de mayor cantidad de carbonos, obviamente que tanto el punto de ebullición como el punto de fusión van a ir aumentando con el número de átomos de carbono, ¿sí? Ahora, después nos vamos a detener un poquitito más. Y con respecto a la densidad, es menor que la del agua. Siempre algo orgánico, por lo general, tiene densidad menor que el agua, salvo que estén con un compuesto clorado. Eso ya lo van a ver en el práctico de extracción. Miremos acá esta tablita en donde están comparando los puntos de ebullición y los puntos de fusión del alcano con respecto al alqueno. Si se fijan, ¿cómo son los puntos de ebullición de los alquenos según esta tabla con respecto a los etanos? O el punto de fusión. Son mayores, ¿sí? Y fíjense que, y la otra disquisición que tenemos que hacer es, ¿qué pasa si yo tengo un cisbuteno, un transbuteno? ¿Está bien? Y esto, ¿qué hace? Depende de cómo estén en el arreglo. Si están más arreglados, especialmente en el caso, por ejemplo, del ácido fumárico, fíjense que el ácido maleico, el trans tiene un punto de fusión 287 con respecto al ácido maleico, que es cis, de 139 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que los cis están más desarreglados en ese cristal, por lo tanto es mucho más fácil de fundirlos. Por lo tanto, el punto de fusión, fíjense que es menor y se da para todos los cis con respecto a los trans, ¿sí?, menor que con respecto al isómero trans. Y esto es porque el trans se puede acomodar mejor, entonces, y tiene más atracciones entre ellos. Por lo tanto, si se acomodan mejor, necesitaría entregarle mayor energía como para que esto se desacomode y pase de sólido a líquido, y a su vez necesitaría entregarle más energía para pasar de líquido a gas. Pero fíjense que es bastante notable la diferencia entre un isómero cis y trans. Como hablé de isomería geométrica recién, vamos a repasar un poco qué es cis y trans.
digo que estoy dentro de un estereoisómero que es cis cuando tengo los dos sustituyentes del mismo lado de una cara, ¿sí? De la misma cara. Piensen que este cis 2-buteno tiene dos metilos del mismo lado, ¿sí? Y el transbuteno tiene los dos metilos de diferentes lados, ¿sí? De esa cara, de ese plano que forma el doble enlace carbono-carbono. Pero cuando tengo un sistema de este estilo, ¿sí? Yo no puedo hablar de cis-trans porque no son los mismos sustituyentes. Entonces lo que tengo que hacer es asignarles una prioridad parándome en cada uno de estos carbonos que portan el doble enlace y fijarme qué sustituyentes tienen ese carbono. Este carbono, ¿sí? Tienes unido a él el cloro y el flúor. Para determinar cuál es el que tiene máxima prioridad, utilizo ¿qué? El número atómico. Por lo tanto, de estos dos, ¿sí? Si este es 17 y este es 9, obviamente el que tiene mayor prioridad es el cloro. Determino esta prioridad en este carbono. ¿Cuál es el que va a tener, bromo o hidrógeno? La masa atómica, el número atómico del bromo es mayor que la del hidrógeno, ¿sí? Está puestito acá. Y entonces tienen los dos sustituyentes de máxima prioridad del mismo lado. Al no ser los mismos sustituyentes, como en el caso del cis-buteno, que eran dos metilos, se habla no de cis, sino de Z. ¿Está bien? De zusammen, una palabra en alemán, ¿sí? Que significa del mismo lado. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo ahora el de mayor prioridad, el cloro, de un lado del plano diferente que el del otro de mayor prioridad, que es el bromo? A eso se lo llaman isómeros E. Estos E es entgegen, en contra, encontrados, en alemán, y fíjense que entonces hablo del isómero E cuando tengo sustituyentes diferentes. Bueno. Vamos a hablar un poco de la estabilidad de los alquenos y vamos a comparar lo más fácil para comparar, que es el trans 2-buteno y el cis 2-buteno. Fíjense que lo que hice fue ponerles un dibujito de cómo esta es la disposición, ¿sí? Del trans 2-buteno y el cis 2-buteno. Los metilos, ¿sí? Estos son metilos, presentan tensión estérica. Por lo tanto, que estos, si se fijan, este metilo y este metilo están como alejados, ¿no es cierto? No hay interacción entre ellos. Esto hace que el cis, el isómero cis, sea menos estable, ¿sí? Entonces, probablemente, si de la formación de un trans con respecto a un cis, la mayor parte en una reacción química tenderá a estar en posición trans. ¿Cómo se cuantifica esto de esta estabilidad? Generalmente se hace por el calor de combustión. Fíjense que obviamente tengo que tomar un alqueno que tenga la misma cantidad de carbono, ¿sí? Comparar eso, ¿sí? O por lo menos llegar a un producto que es dióxido de carbono y agua, porque es un calor de combustión, ¿sí? Las reacciones están escritas acá, y fíjense que tiene mayor calor de combustión el isómero cis que el isómero trans. Obviamente está de acuerdo con lo que les estaba presentando antes, en donde el isómero cis, por esta tensión estérica, hace que sea menos estable. En líneas generales, ¿sí? Y fíjense que puse aquí 1, 2, 3, 4, pero este es buteno 1. Este sería 1, 2, 3, 4 cis-buteno, 2, 2 cis 2-buteno. El trans 2-buteno. Y este
¿Lo nombran? A ver, ¿se animan? Ay, silencio. Este último. 1, 2, 3, la cadena más larga. ¿Sí? 2-metil, 1-propeno. Sí, bueno, no puede ser de otro lado, ¿no? Pero lo que quería que vieran es que este es lo que se llama monosustituido. ¿Sí? Los demás son hidrógenos. Este sería disustituido al igual que este. Y este sería también un disustituido. La estabilidad dice que, y se entiende por lo otro hablado, anteriormente hablado, que los tetrasustituidos, ¿sí?, son más estables que los trisustituidos, más estables que los disustituidos y más estables que los monosustituidos. Esto se refleja en este diagrama, ¿sí?, en donde, o en este gráfico, en donde si ustedes observan, el que tiene menor cantidad de energía dentro de los disustituidos es este estilo. Entre el trans y el cis ya lo habíamos hablado, el trans es más estable que el cis, y estoy comparando con este que es un monosustituido, ¿sí? Entonces puedo armar un orden, ¿sí?, de estabilidad de esta manera. Esto quiero que se fijen porque siempre va a dar en las reacciones el alqueno generalmente más sustituido. ¿Está bien? A razón de esta estabilidad. O sea, si cuanto más están sustituidos los alquenos, más estables son. Entonces, siempre se va a tender en una reacción formar el alqueno más sustituido. Empezamos entonces viendo la síntesis de alquenos. Igualmente esta síntesis la van a repasar, ¿sí?, cuando vean eliminación, ¿sí?, E1, ¿sí?, en sistema de mecanismo de reacción de eliminación, ¿sí? En este caso, a partir de un alcohol, se deshidrata en medio ácido y calor obviamente, para formar el alqueno más sustituido. ¿Cómo ocurre la reacción? Está aquí. Primero se produce la transferencia de un protón desde el ácido sulfúrico, ¿sí?, a este grupo OH, o sea, quiere decir que se está protonando ese grupo, por lo tanto ahora este oxígeno tiene carga positiva, se pierde esta molécula de agua y después en algún momento verán que es mucho más fácil eliminar una molécula neutra que eliminar un oxidrilo, porque también podría pensar que primero se puede eliminar este oxidrilo con carga negativa. Pero bueno, por ahora entiéndanme que se produce la eliminación de esta molécula neutra que es el agua, ¿sí? Pérdida de LG es living group en inglés, ¿sí?, grupo saliente. Si esto se pierde, esta molécula de agua se pierde, genera en esta posición un carbocatión. ¿Qué es un carbocatión? Vamos a ver acá. El carbocatión, ¿sí?, tiene lo mismo, parecido a lo que es un radical. La orbitalización es muy parecida a lo que es un radical libre. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente fundamental. Uno tiene carga positiva, indica que tiene ausencia del electrón en esa orbital P. ¿Está bien? Por eso es que tiene el carbón una carga positiva. Tiene la misma distribución, fíjense, es un carbocatión, ¿sí?, tiene una estructura plana, trigonal plana, ¿sí? Y la hibridación de ese carbono entonces resulta ser sp2. Muy bien, vuelvo para acá. El problema es que estos carbocationes, ¿sí?, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, se reordenan para generar otros carbocationes que son más estables,
por ahora créanme que llego a un carbocatión terciario. Y a su vez, ¿sí?, se produce otra transferencia de protón de tal forma que se forme el alqueno más sustituido. Si fuera, en este caso, la transferencia de un hidrógeno, me hubiera dado el doble enlace en esta posición, pero no me daría el alqueno más sustituido. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá está como para decirles cómo serían los pasos y cada uno tiene su energía de activación. Pero lo que llego es a un alqueno, sí, la reacción es probable, sí, favorable a la formación de ¿qué? Del alqueno más sustituido. Así como estabilizamos por hiperconjugación, ¿sí?, a los radicales, acá pasa lo mismo. Hay un solapamiento de lo que sería una orbital molecular sigma con respecto a sí, que está vacío, sí, a este orbital P que está vacío. Entonces, cuantos más alquilos tenga, sí, es como que resultan ser dadores de electrones. Y de alguna manera hace que estos carbonos tengan densidad de carga positiva. Distribuyo entonces la carga, o bueno, en realidad aquí no tengo carga, no tengo electrones para distribuir, pero esta distribución hace que los que sean más sustituidos, ¿sí?, haya más efecto de porconjugación y por lo tanto se van a reordenar hacia el producto o hacia aquellos que presenten mayor hiperconjugación. Entonces se reordenan de tal forma para dar carbocationes más estables. Entonces podríamos hacer, ¿sí?, un orden de carbocationes de mayor estabilidad a menor estabilidad. ¿Cómo será? Un carbocatión terciario será más estable que un carbocatión secundario, más que un primario, y ya no tengo otra cosa, ¿sí? ¿Estamos? Terciario mayor que secundario, mayor que primario. Si se fijan, cuando tengo un carbocatión terciario, vamos a mirar acá, ¿sí? Este orbital P podría estar solapado con el orbital sigma de este supuesto metilo, de este supuesto metilo y de este resto. Por lo tanto, está mayor estabilizado. Tengo tres formas para distribuir esos electrones. En vez en el carbocatión secundario tendrá 1, 2. ¿Está bien? Por eso el terciario es más estable que un secundario y a su vez más estable que un primario. Bien. Entonces, siempre que haya la presencia de un carbocatión, va a haber reordenamiento para conseguir un carbocatión más estable. Lo que no ocurría con los radicales libres. No hay reordenamiento en radicales libres, pero sí los hay en estos carbocationes. Entonces, la deshidratación de este producto va a dar dos alquenos que resultan de ¿qué? De el rearreglo de un carbocatión secundario a uno terciario, ¿sí? Pero si se fijan, hay uno que es mayoritario, que es el producto que es más sustituido. ¿Se entiende? Si no hay, o sea, y provendría, vamos a mirarlo desde acá, que es más fácil, provendría de este carbocatión y la pérdida de este hidrógeno, ¿sí?, y la formación de este doble enlace, que me da que un alqueno que no es el más sustituido. Por lo tanto, fíjense que el porcentaje, ¿sí?, es mucho menor. Y además tendría, ¿sí?, el producto
cuando generé el carbocatión secundario sin reordenar. ¿Mm? Fíjense que si acá se formó el carbocatión secundario, se puede perder uno de estos hidrógenos. Pero fíjense que el producto de ese carbono, el ataque, o bueno, sí, la formación de ese alqueno es minoritaria, casi inexistente, ¿sí? Siempre la mayor parte la va a dar el alqueno que sea más sustituido o el carbocatión que se forme, se rearregle, se reordene para dar el carbocatión más estable. Bueno, en un ejemplo, fíjense, tengo este alcohol, se protona, se pierde la molécula de agua, se forma un carbocatión secundario, se reordena. Ojo que estos reordenamientos no son a grandes distancias, son los vecinos, ¿está bien? No hagan transposiciones de metiluros y de hidrógenos muy lejos, tienen que estar, si se reordenan, tiene que estar vecino a él, ¿sí? No viajan por el espacio, por las dudas. Cuando se reordenó, se arregló, ahora generó un carbocatión terciario. Y luego se produce que la transferencia de este protón a la molécula de agua y por lo tanto que me da en mayor porcentaje el alqueno más sustituido. ¿Qué otro producto podría haber sido? Y si no lo arreglo, el producto podría haber sido de este lado, ¿está bien? Ese alqueno. Y si puede también sufrir con alguno de estos y dar el otro alqueno, ¿sí? El que está en menor proporción. ¿Por qué? Porque me va a dar el alqueno menos sustituido. Avancemos. Vamos a entrar entonces a la síntesis de los alquenos. Hasta acá habíamos visto la síntesis del alqueno por deshidratación. Tenemos la síntesis de alqueno por deshidrohalogenación. Seguro que esto es una reacción de eliminación y por ahora nos vamos a quedar con que, les voy a hablar un poquito más, siempre se genera el alqueno más sustituido. Fíjense este caso, ¿sí? Frente a una base, ustedes estudiaron hidróxido de potasio en alcohol, aquel que tuvo el seminario seguro, y no hicieron de disquisición entre base y qué era lo que usaban, ¿sí? Yo les voy a hacer un poquitito más, les voy a sumar un poquitito más, ¿sí? Con una base también se puede abstraer uno de los hidrógenos, obviamente en posición beta. La posición, ¿saben lo que es posición alfa y posición beta? Posición alfa es aquella que porta la función. En este caso, como es un derivado halogenado, la posición alfa es en donde está el bromo. La posición beta es la vecina a esa posición, ¿está bien? Pero acuérdense, alfa siempre es el carbono que está unido a él la función. Bien, se produce la eliminación de un hidrógeno en presencia de una base, ¿sí? Y se forma, ¿qué? ¿Qué se formaría? Si saco uno de los hidrógenos, se formaría un carbocatión, ¿no es cierto? Un hidrógeno como protón, se forma un carbocatión. Fíjense que en este ejemplo en especial puedo sacar un hidrógeno de este carbono o un hidrógeno de este carbono, para que después se elimine el bromo como bromuro. Y si se fijan, pueden dar entonces dos alquenos probables. El alqueno que da esta deshidrohalogenación es este, que es trisustituido con respecto a este, ¿sí? La eliminación de este hidrógeno y este bromo para dar este alqueno que es disustituido. Sin pensar en nada y mirar los porcentajes que yo les puse acá,
piensen que el que es más sustituido, el que genera el alqueno más sustituido, va a ser el producto mayoritario, ¿sí? Entonces, este trisustituido, ahora lo comprobamos, fíjense, 71% con respecto al 29% del otro isómero. Esto sigue la regla de Zaitsev, ¿sí? En donde se obtiene, dice así, estudiando el químico Zaitsev, decidió que siempre se daba que cuando se hacían las deshidrohalogenaciones se obtenía el alqueno más sustituido. Eso quiere decir que se va a producir en un determinado lugar. ¿Se acuerdan que hablábamos de regioselectividad y regioespecificidad? ¿Sí? Bueno, es regioselectiva. Tengo que, ¿de qué lugar, sí, estoy hablando? Selectivo en un lugar determinado. Entonces, bueno, tengo ahora este derivado halogenado. También tengo 2 hidrógenos beta para eliminar. Que se elimine uno de estos hidrógenos no es lo mismo que se elimine uno de estos hidrógenos. ¿Por qué? De alguna manera, uno puede formar el alqueno trans y el otro, si se fijan, puede formar el alqueno cis. Entonces, mayoritariamente, que habíamos hablado, que los alquenos trans son más estables, por lo tanto, se van a formar en mayor proporción. ¿Está bien? ¿Qué pasa si en vez de una base como etóxido de sodio utilizo una base que es mucho más voluminosa? Por ejemplo, el terbutóxido de potasio. Si ustedes se fijan un poquito más, esta base tendría que acercarse a estas posiciones, ¿sí? A las beta que habíamos hablado. Resulta ser, no digo esta beta porque es exactamente lo mismo que estos hidrógenos, ¿está bien? Y sin embargo, experimentalmente, no ocurre la eliminación de ese hidrógeno, sino que, si se fijan, da el producto mayoritario el que es el menos sustituido, ¿sí? La eliminación de aquí o de este lado, ¿está bien? Y entonces, así como hay una regla de Zaitsev, también hay una regla, o el producto Hofmann, ¿sí? El producto Zaitsev y el producto Hofmann, en donde dice que da el alqueno menos sustituido. ¿Cómo se entiende esto? Y la base es muy voluminosa y atacar en una posición que está de alguna manera congestionada le es difícil porque ella ya es voluminosa. ¿Entienden? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a sustraer un hidrógeno de otra posición, de una que esté, o sea, dentro de las probables, ¿no? Por supuesto. Pero si sustrae un hidrógeno acá, está más congestionado por la presencia de este metilo. Pero si sustrae un hidrógeno aquí, está menos congestionado. Entonces, fíjense que el producto mayoritario es el alqueno menos sustituido. Acá, a modo de ejemplo, y esto lo van a retomar, ¿sí? Justamente en las eliminaciones, van a ver que a medida que aumenta el volumen, ¿sí?, de la base, van a encontrar el producto, ¿sí?, mayoritario, acá en este caso, con respecto al etóxido, el alqueno menos sustituido, ¿sí? Para ustedes les enseñaron hasta ahora, el que tuvo el seminario, enseñaron que era hidróxido de potasio en alcohol. Eso no está impedido, por lo tanto siempre les va a dar el alqueno más sustituido, ¿está bien? Pero tengan en cuenta esto, cuando tengo una base voluminosa que abstrae ese hidrógeno, ¿sí?, hay que pensarlo un poquito más, no me va a dar el alqueno más sustituido, dependiendo de qué base
o reactivo utilice. También puedo sintetizar un alqueno a través de la hidrogenación catalítica de un alquino, ¿sí? Es adición de hidrógeno, quiere decir que estoy reduciendo al compuesto, pero resulta ser que cuando utilizo la hidrogenación catalítica, la adición de hidrógeno sería a ese doble enlace, triple enlace. Fíjense que en el triple enlace, si lo hago sin cuidar, llego hasta el alcano, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a adicionar una molécula de hidrógeno y después, ya vamos a ver la reactividad de alquenos frente a la hidrogenación, se sigue hidrogenando y otra vez se va a adicionar otra molécula de hidrógeno. Para la síntesis entonces de un alqueno tengo que tener controladas las condiciones, ¿sí?, de esa hidrogenación catalítica. ¿Cómo lo hago? Y dicen así, envenenando al catalizador y en presencia de hidrógeno. Para obtener, y eso después ya lo van a ver en la clase de alquinos, para obtener el alqueno cis se utiliza el catalizador de Lindlar, y acá les puse los ejemplos. Siempre el sulfato de bario se utiliza como envenenante, ¿sí? Como veneno para que la reacción no siga transcurriendo y forme el alcano. Y en particular se forma el alqueno trans cuando se lo trata en sodio con amoníaco líquido. Todo este mecanismo se lo dejo a la doctora Areli, que les va a venir a hablar de alquinos, ¿sí? Solamente para que tengan en cuenta, resumidas cuentas, si tengo un alquino, tengan cuidado de no poner hidrógeno y platino si quieren obtener, o paladio sobre carbón, si quieren obtener el alqueno, ¿sí? No lo van a lograr. Van a llegar hasta el alcano, la reducción hasta el alcano. Sí. No, directamente sodio en amoníaco líquido. Y el cis, míralo acá, a ver, en este resumen. Está bien que no está puesto, ¿ves? Y el cis, utilizás el catalizador del Lindlar, que en realidad es el envenenamiento, ¿sí? O con quinolina o con sulfato de bario, o sea, hidrógeno y paladio, ¿sí? Ahora después vamos a ver cómo es la hidrogenación y te vas a dar cuenta. El catalizador sería el paladio, ¿sí? Y el envenenado, digamos, para envenenar y que no siga actuando, sería el sulfato de bario, la quinolina, todos los demás, ¿sí? Y para obtener el trans, fíjate que lo haces con sodio y amoníaco líquido. Eso se lo dejo para la doctora Areli. Vamos a entrar en lo que es las reacciones. Acá hay muchas cosas para aprender, ¿sí? Primero de todo, ¿qué tipo de reacciones pueden llegar a dar estos compuestos desde el punto de vista si radicalarias o polares? El tipo de reacción, ¿cuál va a ser? Las polares, ¿sí? Si vimos, fíjense que aquí, ¿se acuerdan que les dije? Recuerden que tienen una nube de electrones. ¿Qué se puede aproximar a esa nube de electrones? ¿O qué puede esa nube de electrones, esos electrones, atacar? ¿Algún lugar en donde no tengan qué? ¿Carga qué? ¿Negativa? Sí, seguro. Tiene que tener algo con carga positiva. ¿Qué quiere decir que tenga carga positiva? Que le falte electrones, ¿sí? Es deficiente en electrones. ¿Sí? Entonces reaccionan con electrófilos. ¿Sí? Eso es lo que significa los electrófilos, que son sustancias que o tienen carga neta positiva o son deficientes en electrones. Bueno, y fíjense que lo que hace es, al fin y al cabo, compartir esos electrones con ese electrófilo. Se adicionan, ¿sí? Se produce un producto de adición,
Por lo tanto, el tipo de reacción, aparte de ser reacciones polares, ¿sí? Porque se están formando cargas, ¿sí? O puede verse desde el punto de vista de que se producen rupturas heterolíticas, ¿sí? Bien, puedo ver que se adiciona ese electrófilo. Entonces, el tipo de reacción que dan los alquenos siempre van a ser de adición electrofílica. Entonces, el mecanismo muy resumido sería que el electrófilo de alguna manera se acerca a este alqueno que es, le sobran, por decir así, electrones, no le sobran, ¿no? Son los que tienen, provocando la formación de un carbocatión, que ya vimos que el carbocatión debería ser el carbocatión más estable, si no se reordena, y después el ataque a esta carga positiva, a la que es ese carbono deficiente en electrones, de algo que sí le puede aportar electrones, que es un nucleófilo. Desde aquí hasta aquí, lo que pasó fue la adición, ¿sí?, de este reactivo a través de la formación de un carbocatión. Acá hay un listado de todas las posibilidades de adición. Y fíjense que puedo adicionar un hidrógeno, un halógeno, un hidrógeno, un oxígeno, un oxidrilo, un hidrógeno, un halógeno, halógeno, un oxidrilo y un halógeno, un oxidrilo y un oxidrilo, ¿sí? Todas estas se denominan hidrohalogenación, hidratación, hidrogenación, halogenación, formación de anhidrinas y la hidroxilación, ¿sí? Todas estas son adiciones. ¿De qué estilo? Electrofílicas, ¿sí? Si no, la cosa no comienza. Piensa en negativo y con negativo no va. Se van a repeler. Si se tienen que acercar para reaccionar, tiene que ser algo que tenga deficiencia en electrones, en un electrófilo. Bien. Vamos a empezar por la adición de hidrógeno, que es la que me está faltando para completar un poquito lo anterior que habíamos dicho. Ustedes saben que se puede adicionar hidrógeno con un catalizador, ¿sí? Lo acabamos de ver, ¿sí?, para la síntesis del alqueno. Este catalizador tiene, ¿sí?, hidrógeno. El catalizador serían las pelotitas, estas verdecitas, ¿está bien? El platino en este caso, pero puede ser paladio sobre carbón. El paladio viene embebido en carbón y el hidrógeno se lo da, uno se lo incorpora con un tubo de gas que hace presión entre el hidrógeno. Sí, está la muestra en solución agitándose con el catalizador y el hidrógeno que entra a presión. ¿Qué le ocurre al hidrógeno? Se pone en la superficie del catalizador. Entonces, piensen que el alqueno, ¿sí?, tiene una estructura trigonal plana. Quiere decir que es plano. Por lo tanto, el alqueno puede acercarse como por una cara o por la otra cara, porque total da lo mismo, ¿sí? O sea, es la misma probabilidad que tengan por una cara o por la otra. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Y esos hidrógenos que están nacientes, se le dicen, se van a ir a acomodar, ¿sí?, por debajo, ¿sí?, de esa aproximación. Fíjense que tengo los hidrógenos dibujados en sentido de que se los tomó de ese catalizador. ¿Está bien? Cuando es como esta molécula, que es un eteno, ¿sí?, que tome hidrógenos por una cara o por la otra, me va a dar exactamente lo mismo. ¿Se entiende? Porque ahí no tengo ni la creación de ningún centro quiral, ni tampoco voy a tener un isómero del que partí, ¿sí? No tiene isomería geométrica,
el eteno. Pero ¿qué pasa si yo tengo un caso como este? Fíjense que deberían hidrogenarse en qué posiciones. Acá un hidrógeno y acá otro hidrógeno. Si el alqueno, ¿qué tipo de alqueno es? Tetra sustituido, ¿no es cierto? Bien. Cuando se hidrogena, según lo que vimos en esta transparencia, lo hace adicionándose por una cara. Esa adición se llama adición sin. ¿Está bien? Adición sin. Y esa cara puede ser desde abajo o desde arriba, o al revés. Den vuelta, hagan panqueque al alqueno, da lo mismo, puede ser abajo o arriba, ¿sí? Dependiendo de por dónde ataque. Si yo a este le hubiera puesto el ataque con los hidrógenos a la cara de hacia abajo, fíjense que lo que va a generar es este producto. Y si yo hubiera atacado por arriba, ¿sí? Con los hidrógenos, se hubiera generado, ¿sí? Este en donde tiene los sustituyentes hacia abajo. Por lo tanto, la adición, la estereoquímica que sigue la hidrogenación es una adición sin, y lo que se va a formar en el caso, en este caso en particular, en donde se forman dos centros quirales, es un par de enantiómeros. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero hacer la adición de un halógeno? ¿Sí? Cloro, bromo, ¿sí? Esta halogenación, si ustedes saben, la unión entre un halógeno y otro formando, no sé, bromo o cloro, es una unión covalente y no polar. ¿Sí? Es una unión covalente. O sea que ustedes me dirán, y bueno, ¿dónde está ese electrófilo? Pero se comprobó que en presencia de un alqueno, ¿sí? Y en presencia de un halógeno, se producían las reacciones, ¿sí? De adición de halógeno. Se generaban derivados dihalogenados, ¿sí? Este es un derivado halogenado, pero yo les digo dihalogenados para que vean que se adicionaron dos bromos. ¿Está bien? El dihalogenado y este X, puede ser bromo, cloro o yodo. Bien, acá es otro ejemplo en donde lo que se estudia es que si hubiera sido una adición sin, los bromos deberían estar los dos de un mismo lado o los dos del otro, como pasaba con la hidrogenación. Sin embargo, lo que se ve es que tanto un bromo como el otro están en diferentes posiciones. Es como que el ataque hubiera sido de lados diferentes. Fíjense, este está hacia arriba, este hacia abajo, este está hacia abajo y este está hacia arriba. Por lo tanto, ¿sí? La adición es anti. Entonces la estereoquímica de la reacción es anti. Veamos un poquito más en detalle cómo es que este halógeno, ¿sí? Puede atacar como un electrófilo, o sea, ser atacado como un electrófilo. Él tiene que ser deficiente en electrones. Resulta ser que el halógeno, cuando se aproxima, ¿sí? al alqueno, resulta ser polarizable, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea polarizable? Que hay uno que va a tener una mayor densidad de carga positiva y el otro va a tener mayor carga negativa. Visto esto, ¿sí? ¿Ven? Mayor densidad de carga positiva, mayor densidad de carga negativa. Si los vemos en términos de colores, por eso es que lo puse, ¿se acuerdan que yo les dije las regiones que están en colorado siempre son las que son
las más electronegativas o las que tienen mayor densidad de carga negativa. Fíjense que en esta figura tienen azul y rojo, ¿sí? O sea, se polarizó este enlace, quiere decir que este par de electrones está más cerquita sobre este bromo que este. Entonces, valiéndose de eso, es que estos electrones pueden atacar a este electrófilo, formando el ion bromonio. Y, por supuesto, ¿sí?, la liberación de bromuro. Se llevó todos los electrones y se los quedó el bromo. Esos dos se los quedó el bromo. Después, si ustedes se fijan y piensan un poquito, si el alqueno es plano y el bromonio se forma por una de las caras, ¿sí?, no me importa si es la de arriba o la de abajo, ¿sí?, el segundo ataque de ese bromuro, ¿sí?, que es nuestro nucleófilo, piensen que lo tienen que hacer del lado contrario a la formación del ion bromonio, porque si no, esto como que está muy impedido para poder atacar en esos carbonos y producir así el derivado dihalogenado. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar la adición entonces anti. Va a atacar, fíjense, tengo puestas flechitas rojas y flechitas negras. ¿Y cuáles serían los productos? Fíjense, si ataca por aquí, este par de electrones se vuelca sobre el bromo, que al fin y al cabo, pobrecito, le faltaban, ¿no es cierto? Y queda ¿sí?, dihaluro vecinal. Y si el ataque es por este lado, porque son los dos probables, ¿sí?, ¿por qué uno más que el otro? En este caso, no hay diferencia. ¿Qué va a pasar? Este va a atacar acá, este par de electrones se vuelca sobre el bromo y el dihaluro vecinal que puedo escribir es este. Pero los dos, si se fijan, son producto de la adición anti. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, el cis-2-buteno? Si yo quiero hacer la bromación, ¿sí?, la halogenación con bromo, lo que obtengo va a depender muchísimo de cuál es esta configuración del alqueno, si es cis o trans. En el caso del cis, ¿sí?, si estoy formando el ion bromonio por arriba, el ataque es por abajo. Por lo tanto, si se fijan, puedo tener estos dos productos probables. O es lo mismo, prueben ustedes armar el ion bromonio hacia abajo y atacar por arriba el bromuro, por la cara de arriba. O por la cara contraria, por eso es que se llama anti. Y van a obtener los mismos productos. Estos productos resultan ser, si ustedes se fijan, mezcla de enantiómeros. ¿Está bien? Cuando tengo el trans 2-buteno y hago adición de bromo, también es el mismo mecanismo, es una adición anti, ¿sí?, se forma el ion bromonio y el ataque es por la cara anti con respecto a ese ion bromonio. Pero resulta ser que yo lo que puedo escribir, ¿sí?, en este caso, ¿sí?, es el compuesto meso. Fíjense, aquí tendría, bueno, no se ve muy bien, pero tendría un plano de simetría. Fíjense que tengo los mismos, eso acuérdense que está libre rotando, ¿sí?, del mismo, estos dos carbonos serían R1, es el otro, no sé cuál es cuál, ¿sí?, en este caso, y se compensan. Y si ustedes se tientan y escriben el otro producto, acuérdense que girando ese producto 180 grados van a obtener el mismo compuesto. ¿Está bien? Acuérdense de esas cuestiones para saber bien lo de compuestos mesos, ¿sí? Entonces, fíjense que la configuración del producto va a tener que ver con ¿qué?
como es el alqueno inicial, que también es un estereoisómero, ¿sí? Tiene configuración cis o configuración trans. Vamos pasando rapidito, ¿no es cierto? Demasiado rapidito, pero bueno. Otra reacción que tenemos que ver es la de los hidrácidos, la adición de hidrácidos, que se la conoce como hidrohalogenación. ¿Sí? Quiere decir que se va a sumar a la molécula alqueno un hidrógeno y un halógeno, ¿sí? Pero la adición de estos hidrácidos, fíjense que dan productos diferentes. Uno me da la adición Markovnikov, que todavía no sabemos qué es, porque todavía yo no se las nombré, y el otro me dice que da la adición anti-Markovnikov. Vamos a ver un poquito qué es lo que pasa. Cuando un alqueno, ¿sí?, se hace reaccionar con, en este caso, ácido bromhídrico, ¿sí?, ocurre que subtrae, ¿sí?, este hidrógeno como protón y se adiciona. Si es así, a uno de estos carbonos le queda una carga positiva. Esa carga positiva sí habíamos visto que debería ser la que quede el carbocatión, ¿qué?, más estable. ¿Cuál era el carbocatión más estable? El terciario con respecto al secundario, con respecto al primario. ¿Estamos? Entonces, en este caso se forma el carbocatión, que es plano. ¿Sí? Acuérdense que la hibridación de ese carbono es sp2. Por lo tanto, es sabido, su orbital p está vacío y es sabido de tomar electrones de este nucleófilo, de este bromuro. Por lo tanto, si se fijan, la suma de este hidrógeno como protón se va a realizar de tal forma, ¿sí?, que me genere el carbocatión más estable. Esto, que yo les estoy diciendo así, es la regla de Markovnikov, en donde en líneas generales se dice que el hidrógeno entra en el lugar de ese carbono en donde esté menos sustituido. ¿Está bien? Se entiende que este hidrógeno podría entrar acá, en ese carbono, pero me va a generar un carbocatión secundario. Entonces, siempre se prefiere la generación, o sea, la unión de ese hidrógeno como protón al carbono que está menos sustituido. Y el segundo ataque va a ser a ese, digamos, a ese carbocatión para que completarle, ¿sí?, los electrones. ¿Está? Ahora, por eso esta reacción es regioselectiva, porque preferentemente este protón va a formar, cuando se una, un carbocatión más estable. Entonces, en resumen, se aplica lo que dice Markovnikov. Le estoy dando entonces que la orientación de esa adición. Bien, sigo avanzando. Fíjense este caso, en donde le quiero hacer la adición de ácido bromhídrico. ¿Qué va a pasar? Sí. Voy por acá. Vos sabés que tiene un hidrógeno como protón, se tiene que adicionar. Las dos posibilidades son los carbonos que tienen el doble enlace, ¿no es cierto? Entonces vos tenés este o este. Genial. Voy a adicionarlo acá. Por lo tanto, me llevé ese par de electrones. Este carbocatión que se forma este carbocatión acá, en un secundario, un carbono secundario, es un carbocatión secundario. Ahora, hago el ataque por el otro lado. Por lo tanto, el hidrógeno viene acá, en donde está menos sustituido, y el carbocatión que se formó es el terciario. Entonces, ese
es el que se va a producir. Eso está puesto en la regla de Markovnikov, que dice que el hidrógeno se va a adicionar a aquel carbono que tenga menos hidrógenos. ¿Por qué? Más hidrógenos. El menos sustituido, más hidrógenos. ¿Está bien? El menos sustituido. ¿Por qué? Porque te va a generar el carbocatión más estable. ¿Está bien? Siempre va a ser así. El carbocatión más estable. Una pregunta. Sí. ¿Puede primero entrarte el lado menos favorable y después se te ocurre una transposición? Depende del caso. Puede todo pasar. Pero generalmente, sí, todo puede pasar en esta vida. Pero generalmente está estudiado esto, no es que a mí se me ocurrió, ¿no? La formación de un carbocatión más estable es lo que se prioriza. Entonces, primero es el más estable. Si no tengo otra forma de formar el más estable, digamos, formo el carbocatión que se puede formar y después lo reordeno. ¿Está bien? No es que es un caprichito mío. Siempre se va a formar el que es más estable. De dos probables, el más estable es el que se forma. ¿Está bien? Es otra forma de verlo, ¿no? Lo tuyo. Pero siempre pensá en eso. Primero se forma lo que es más estable. Si no se forma ese más estable y tengo posibilidades de reordenamiento, sí lo reordeno. Pero lo primero que se forma es el carbocatión más estable. Pensá en eso. ¿Mm? Bien, veamos este caso. Fíjense cuáles serían. Uno podría decir, bueno, este hidrógeno, si estoy pensando, puede ir acá o acá, ¿no es cierto? Perdón, los ilumino con esto que tiene potencia. Bien, si va aquí, que sería el carbono del alqueno, digamos, el menos sustituido, el bromo tendría que ir de este lado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, acá tengo un producto. Cuando entró el hidrógeno, se adicionó el hidrógeno como protón, fíjense que el carbocatión que se formó es terciario. Si hubiera sido al revés, ¿sí? Acá lo tengo, el carbocatión terciario. Si hubiera sido al revés y se hubiera adicionado el hidrógeno al carbono más sustituido, se hubiera generado, ¿qué? Un carbocatión secundario. Entonces, fíjate, experimentalmente, que sería de la adición y la formación de un carbocatión secundario, no se observa. ¿Está bien? Bien. Vamos a la adición anti-Markovnikov y volvemos a la clase pasada con los radicales. Esta reacción es a través de radicales. ¿Cómo se descubrió esta reacción? Resulta ser que se hacía la adición de el hidrácido y se obtenía este producto. ¿Por qué? Porque los reactivos no estaban puros y había presencia de peróxidos. ¿Está bien? Entonces, cuando había esa presencia de peróxidos, empezaba y desencadenaba otro tipo de reacción que fue estudiada. Y esta reacción, esta adición anti-Markovnikov, va a ser una reacción radicalaria, ¿sí? Por lo tanto, si es una reacción radicalaria, ¿qué pasos tengo que tener en cuenta? La iniciación, la propagación y la terminación. Pero ya estudiamos la clase pasada que los pasos de propagación son realmente los que limitan a las reacciones radicalarias, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un poquito de un resumen de la clase pasada. Lo primero de todo, se realiza una ruptura homolítica de este peróxido. Ya más o menos ya les dije algunos peróxidos que se usan, o dependiendo, ¿sí?, para facilitar la reacción. ¿Se acuerdan? Que puse algunos iniciadores que eran peróxidos que ayudaban a la reacción. Con calor se producen dos alcoxirradicales, ¿sí? Fíjense que tienen electrón desapareado. Y a su vez, ¿sí?, acá es el proceso de iniciación y la formación después del radical halógeno,
¿sí? Por sustracción de un hidrógeno, ¿sí? Enterito, con el protón y el electrón de él, para generar este halógeno radical. Y entonces aquí va a empezar la halogenación en sí. Paso, ¿sí? La transparencia. Ese radical bromo, ¿sí? Y fíjense que estoy ahora de vuelta con ¿qué? Media flecha, ¿sí? Esas flechitas anzuelo. Se va a adicionar al doble enlace, ¿sí? Y va a formar un también radical libre, pero de carbono. Obviamente entonces que la adición va a generar un radical que sea el más estable posible. ¿Está bien? Porque si no, podía haber empezado por la adición del bromo en esta posición y generarme otro radical, ¿por qué no? Pero acuérdense que forma el radical más estable. El radical más estable en este caso es un terciario con respecto a un secundario que se puede formar. Fíjense. ¿Está bien? Bueno, este es el primer paso de la propagación. Se formó el radical. Obviamente que se formó el radical terciario, que es el más estable. Y este no se forma. En el segundo paso, ¿sí? Más reactivo, ¿sí? Bromídrico, más reactivo. ¿Qué pasó? Se sustrae un hidrógeno, ¿sí? Se forma el derivado halogenado y ¿qué vuelve a producir? Y el radical bromo, que es el que vuelve a reiniciar estos pasos. ¿Está bien? Obviamente también es una reacción en cadena. Bueno, veamos un poquito esto de la propagación, porque yo les dije que esta reacción se hacía con ácido bromídrico en presencia de peróxidos. Se puede hacer esta reacción con cloro o bueno, ácido cloruro de hidrógeno con iohídrico. Fíjense, y para no meterle muchos más numeritos, ¿sí? El primer paso, ¿sí? De propagación, ¿sí? Que era que la adición del radical al doble enlace, ¿sí? Fíjense que se forma el radical más estable, ¿no? Esta reacción, ¿sí? Para el ácido clorhídrico, para el bromídrico y para el iohídrico, fíjense que las dos que van bien tienen una entalpía favorecida, obviamente negativa, y entonces son las dos que son favorecidas. O sea que hasta ahí podía haber empleado ácido clorhídrico, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero en el segundo paso, en donde está la sustracción de ese hidrógeno, fíjense que si esta molécula es clorhídrico, la entalpía, el delta H me da positivo, quiere decir que la reacción no se favorece. Pasaría con bromídrico y ya habíamos descartado que esto no puede, o sea, está bien, está muy bueno, pero el primer paso, que es el limitante, no se da. Así que, por lo tanto, la reacción se hace con bromídrico y peróxidos, no se hace con otra cosa, nada más que con bromídrico y peróxidos, ¿sí? El primer paso no puede ocurrir, entonces, con ácido iohídrico. El segundo paso no puede ocurrir si tengo cloruro de hidrógeno. Entonces, el que se usa es el ácido bromídrico porque los dos pasos de propagación son favorables. Bueno, la terminación, ya saben, se destruyen los radicales. Todos los radicales que se formó los juntan y estamos en los pasos de terminación. ¿Por qué digo que esta adición es una adición anti-Markovnikov? Fíjense que, por ejemplo, en este caso, se crea, ¿sí?, un centro quiral, ¿sí?, en la molécula. Hay la creación de un centro quiral en la molécula. Si siguiera la regla de Markovnikov, ¿sí?, vamos a pensar.
El hidrógeno, como protón, tendría que ir aquí, ¿no es cierto? Y el bromo debería ir acá, ¿sí? Hidrógeno acá, bromo acá. Fíjense que el producto que obtienen es justamente al revés. ¿Por qué pasó esto? Pasa esto porque cuando se adiciona el bromo radical, lo hace para generar un carbono radical libre más estable. ¿Está bien? Y el producto pareciera que fuera anti-Markovnikov, porque al fin y al cabo, fíjense que el hidrógeno entró en el lugar que estuvo más sustituido. ¿Está bien? Por eso les hablamos que es una reacción anti-Markovnikov. ¿Está bien? Pero además, piensen que aquí, en este ejemplo, ¿sí?, se forma un centro quiral de esta adición. Y lo que ocurre, si ustedes se fijan, el radical formado, que era el más estable, el terciario en este caso, tiene que una hibridación sp2, es trigonal plano. Por lo tanto, la sustracción de ese hidrógeno, ¿sí?, del ácido bromídrico, la segunda molécula, digamos, que actúa, piensen que lo puede hacer por una cara o por la otra. Entonces, va a generar una mezcla racémica de productos. ¿Está bien? Por el ataque por arriba o por abajo, ¿sí? Lo que pasa que, en realidad, el carbono quiral es este. Entonces, son estos los que me interesan, si quedan para un lado o para el otro. La adición de hidrógeno aquí hace, bueno, si estos son dos metilos, acá no se genera ningún centro quiral, ¿no es cierto? Este carbono no es nada. Pero sí generan una mezcla racémica. Buah. Vamos a la hidratación. Vamos de a poquito, pero tengo que avanzar. La hidratación obviamente se hace en agua con catálisis ácida. Esa catálisis ácida es ácido sulfúrico, ¿sí? Hay distintas formas de poner el mecanismo de la reacción, ¿sí? Porque en realidad puede ser que la transferencia de un protón sea del agua protonada o sea del ácido sulfúrico, ¿está bien? Pero agua en presencia de ácido sulfúrico seguro que esta va a estar protonada, ¿no es cierto? Al caso es lo mismo. Si hago la adición, fíjense que lo que se adiciona es un oxidrilo y un hidrógeno, ¿está bien? Y fíjense que esta reacción transcurre con un 90% de rendimiento, es una muy buena reacción. Aquí está puesto justamente que con este hidronio, en vez de tener hidronio, puse agua en medio ácido, ¿sí? Eso es. ¿Cómo es el mecanismo de la reacción? Primero, debería haber, ¿sí?, un electrófilo presente. Aquí lo tienen. Tienen algún electrófilo presente, tiene algo con carga positiva que quiere electrones ya. ¿Qué va a pasar? Se transfiere uno de los hidrógenos al alqueno. ¿Cómo se va a transferir ese hidrógeno? Se supone que sigue la regla de Markovnikov. Va a ir a transferirse al carbono que esté menos sustituido. Fíjense que sería este, acá lo tengo. Se genera el carbocatión. Este carbocatión así puesto está estabilizado, fíjense que es el carbocatión más estable, el más sustituido, ¿sí? En este caso sería el terciario. Luego, ¿qué se produce? Un ataque nucleofílico. ¿De qué? De la molécula de agua. Sí, acá es el nucleófilo. A él le sobra. El oxígeno tiene pares de electrones sin compartir, 2 pares de electrones sin compartir, ¿sí? Y entonces puede ir a unirse a este carbocatión, ¿sí?
se formó este ion oxonio, que obviamente con la catálisis, ¿sí? Uno de los hidrógenos se transfiere de vuelta como protón. ¿Tá? En este caso, el agua funcionaría como base para desprotonar a ese catión oxonio que está acá, formando esto que es el alcohol. A veces puede ser el ácido, pero el ácido, no el ácido en sí, sino tiene que ser algo negativo, que quiera tomar un hidrógeno como protón. Sería el sulfato ácido, en todo caso. ¿Está bien? Bueno, sigo un poquitito. Acá tengo que tener cuidado, y como siempre cuando tengo un carbocatión, pensar que el producto, si se genera, acá no, ¿sí? Pero si se genera un carbono quiral, fijarme que el carbocatión es plano, por lo tanto tengo las mismas posibilidades, ¿sí? De ese ataque nucleofílico, ¿sí? De un lado y de la otra cara, ¿sí? De una cara y de la otra cara, o sea que tendría que tener una ¿qué? Una mezcla racémica, ¿sí? Salvo que tenga algún impedimento comprobado. También tengo que tener cuidado, porque acá está puesto es profeso y se ve muy claro que el carbocatión que se forma es el más estable, pero a veces puede provocarse la formación de un carbocatión que no es el más estable, y tienen que recordar que hay reordenamiento. ¿Está bien? Por eso, sí, esa transposición. Sí. No, claro, a ver, no. En todos los casos, tengo un carbocatión que se forma, puede atacar por una cara o por la otra. Lo que pasa es que el producto que genera es quiral o no. Está bien, generé a lo mejor un centro quiral. Entonces, es diferente que yo ataque por una cara o por la otra. ¿Está bien? Ahí te va a dar ese par de enantiómeros, esa mezcla racémica, salvo que tenga algún impedimento muy grande que una cara no esté favorecida. ¿Está bien? Pero tengo que partir de algo que me pueda generar algo que sea quiral. ¿Estamos de acuerdo? Pero les hablé del reordenamiento, lo que ustedes conocen como transposición, para formar un carbocatión más estable. Esta reacción, que también conduce a la formación del alcohol, siguiendo la regla de Markovnikov, es, porque uno piensa que es oximercuriación, desmercuriación, hasta es difícil de nombrarlo, o por lo menos para mí. Fíjense que, ¿por qué voy a hacer una reacción de este estilo? ¿Sí? Me complico la vida y obtengo el mismo tipo de producto, un alcohol que sigue la regla de Markovnikov, ¿sí? La obtención, la regla de Markovnikov. Bueno, la ventaja que tiene esta reacción, que es con acetato de mercurio 1, ¿sí? Es que no se forman carbocationes. Y al no formarse carbocationes, no hay transposiciones o no hay reordenamiento. Por lo tanto, si bien me da el alcohol, como debería ser en la reacción de adición de agua en medio ácido, lo que consigo es que no haya reordenamientos. ¿Está bien? Si bien es más complicada, porque estoy trabajando con mercurio, pero vamos a seguir viendo qué pasa. En el primer paso, ¿sí? El electrófilo es ese acetato de mercurio 1, para formar este ion mercurinio. Fíjense que esto tiene el estilo de ¿qué? Del ion bromonio. Entonces, fíjense que si yo está por encima de ese plano, ¿sí?
el ataque posterior del agua va a ser, ¿qué? Por la otra cara, de donde se formó ese ion mercurinio. Bien, las posibilidades deberían ser las mismas, la de este que la de este, ¿sí? Sin embargo, fíjense que, bueno, no termina la reacción, vamos primero a hacer la adición, tranquilamente, ¿sí? Esta se adiciona agua y después, obviamente, se sustrae este hidrógeno como protón, pero ¿cómo? Haciendo que este par de electrones se vuelquen sobre el oxígeno y entonces se produzca, ¿sí?, este intermediario de reacción, que a su vez termina en el alcohol, que es órgano mercúrico, ¿está bien? Para que esto me dé el alcohol que yo quiero, tengo que de alguna manera deshacerme de esta parte, ¿no?, de este órgano mercúrico. Y se hace a través de una reducción, por eso les puse, es un segundo paso. Esa reducción se hace con un reactivo que es reductor, que se llama boridruro de sodio, ¿sí? Ya después lo van a ver muchas veces. Pero lo que va a hacer es ceder un hidruro, un hidrógeno con carga negativa. De tal forma, ¿sí?, y fíjense que la reducción es de este mercurio, porque de mercurio más pasa a mercurio cero. ¿Estamos de acuerdo? Y produjo la adición de ese hidrógeno en la posición de la apertura de este órgano mercúrico. ¿Está bien? Fíjense que les está diciendo que el producto es Markovnikov, o sea que el oxidrilo, ese grupo hidroxi, va a estar en el carbono más sustituido. O volvamos a verlo desde otro punto de vista, el hidrógeno va a quedar en el carbono menos sustituido con respecto al oxidrilo, que va a atacar al carbono más sustituido. A pesar que, ¿qué? A pesar de que no se haya formado un carbocatión en todo este mecanismo de reacción. Miremoslo de vuelta. ¿Qué pasa si yo tengo el 2-metil-2-buteno? ¿Sí? Con el acetato de mercurio 1 se va a formar el ion mercurinio y si se fijan, ¿sí?, y si se fijan, esta unión, y eso es lo que hace que esta agua, esta molécula de agua ataque en esta posición y no en esta, hace que este carbono, ¿sí?, tenga mayor densidad de carga positiva con respecto a este. ¿Qué va a pasar si yo digo, hay un nucleófilo que ataca a este carbono? Este tendría que tener la mayor cantidad de carga positiva posible, ¿no es cierto? Es como que no existe el carbocatión, pero me está intuyendo de que ahí ese carbono tiene mayor densidad de carga positiva. Es como que la formación o el ataque a ese carbocatión formado, que en realidad no es carbocatión, es ¿por qué? Porque allí se encuentra mayor densidad de carga positiva. ¿Está bien? Entonces el ataque, si se fijan, va a ser a este carbono y no a este, y si se fijan, este es el que está bisustituido en este caso con respecto a este que está monosustituido. ¿Está bien? La densidad de carga positiva va a ser mayor acá que acá. Entonces, se pierde después la molécula del protón y se obtiene el producto Markovnikov, ¿sí? Bien, este producto Markovnikov es justamente porque este ataque ocurrió en este carbono que es el más sustituido, ¿sí? Bueno, después tendría que hacer la reducción, ¿sí?, con boridruro de sodio en medio alcalino para darme el 2-metil-2-butanol y fíjense que es 90% de rendimiento. Es una muy buena reacción y no transcurrió ninguna transposición. ¿Qué pasa si se lleva a cabo
en esta reacción en presencia de un alcohol. Todo es lo mismo, se va a formar el órgano mercurial, mercurinio, y el ataque, en vez de ser de una molécula de agua, es de una molécula de alcohol. Entonces obtengo esto, que después por reducción obtengo este compuesto. En vez de tener un alcohol, lo que obtengo es un éter. ¿Está bien? Y este R va a ser dependiendo de este R, de este alcohol. Mi nucleófilo va a ser los pares de electrones de este oxígeno que tiene sin compartir, ¿sí? Va a actuar como nucleófilo. Entonces, si la reacción se lleva a cabo, ¿sí?, en alcohol, ojo, porque lo que se forma como producto final es un éter. Fíjense que las otras se hacían en medio alcalino, como que refuerza todavía la idea de que es un oxidrilo, ¿no es cierto? Bien. Pasemos un poquito más. Está como muy condensado, ¿no es cierto? Bueno. Yo les hablé de la halogenación de un doble enlace, ¿no es cierto? Esa halogenación se hacía, supónganse, con un halógeno en tetracloruro de carbono. Es el solvente por excelencia. ¿Qué pasa si yo esa adición la hago en agua? Me cambia la cosa, ¿sí? Me va a dar como producto principal la formación de lo que se conoce como halohidrina. O sea, la presencia de un grupo halógeno y un oxidrilo en la misma molécula. La adición de ellos, ¿sí? De ellos. Pero ustedes me van a decir, bueno, pero si yo tengo bromo, lo primero que reacciona cuando se acerca al alqueno es para formar ese ion bromonio. ¿Sí? Entonces quiere decir que también voy a tener ion bromuro para poder atacar. Sí, es cierto. Da mezclas no solamente de la formación de la bromidrina, sino también como un compuesto secundario, ¿sí? No el principal, les da el derivado dihalogenado también. Pero veamos cómo ocurre ahora la formación de esa halohidrina. El ion bromonio ya lo conocemos, ¿sí? Se los puse en un ciclopenteno, pero nada más que para que quede bonito. Acuérdense que esto pasa en todos los alquenos, ¿sí? Se forma el ion bromonio. Este ion bromonio, fíjense que es atacado por la molécula de agua, que es lo que estoy en el medio de reacción, o sea que lo tengo a pasto. Y reacciona como en anti con respecto a este ion bromonio, ¿sí? Quiere decir que puede haber atacado a esta posición o puede haber atacado en esta posición. Por lo tanto, lo que se me va a generar son dos productos. En significa enantiómero, ¿sí? El enantiómero de ese que genere esta. Y que luego se produce la pérdida de un hidrógeno, ¿sí?, como protón, para generar esto que se llama bromidrina. ¿Está bien? Obviamente, más su enantiómero. ¿Por qué le digo su enantiómero? Fíjense, si ataca acá, me queda el oxidrilo abajo, ¿sí? Y por el plano de este doble enlace, y el bromo hacia arriba. Pero también si ataco por este lado, el bromo me hubiera quedado hacia arriba acá y el oxidrilo de este lado. ¿Estamos? Bien, eso es un poco lo que vamos a ver un poquito lo de la regioquímica. Dice que en muchos casos la formación de las halohidrinas, en este caso era la bromidrina, es un proceso regioselectivo, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense en este caso, se formó el ion bromonio y después tiene que atacar la molécula, el nucleófilo, para producir esta apertura de ese ion bromonio. ¿Dónde lo hace? Eso es lo que... ¿En dónde está favorecido esto? Otra vez estoy pensando, ¿sí?, que va a estar favorecido en donde probablemente tenga la mayor densidad de carga positiva, que es al fin y al cabo pensando en que
hay una especie de formación, pensar en que ahí se formaría más fácilmente el carbocatión, ¿sí? Fíjense que aquí, ¿sí?, está más sustituido que aquí, ¿sí? Ese carbocatión uno sería terciario y el otro sería, en todo caso, secundario. Bien, entonces, o primario, ¿sí? Primario. Bueno, entonces, lo que se observan en estas reacciones es que generalmente el oxidrilo que se adiciona se posiciona en el carbono más sustituido. ¿Sí? Quiere decir, en realidad cumple la regla de Markovnikov. Piensen en esto. El electrófilo, el protón, entraba al carbono menos sustituido. Y el nucleófilo entraba ¿en dónde? Al carbono más sustituido, porque se formaba ese carbocatión. Esto se cumple aquí. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque uno puede pensar que, bueno, ¿a dónde pongo el bromo? ¿Dónde pongo el oxidrilo? Y puedo decir, bueno, pero puede atacar esto a este carbono. ¿Está bien? Entonces puedo obtener diferentes productos. Bueno, entonces piense que siempre, generalmente, se posiciona ese oxidrilo en el carbono más sustituido. ¿Sí? Sobre el tema de los enantiómeros, yo he pensado que era porque el enantiómero sería en el que el bromo ataque por abajo y el agua por arriba. Sí, Ah, pues no he entendido. pero es da lo mismo. Ah, es lo mismo. Ah, pues. Sí. Bien. A ver, sigo. Con otra reacción, por supuesto. Es terrible. Bueno. Hay otra reacción que dan los alquenos, que es de hidroboración-oxidación, ¿sí? Y la reacción se hace con diborano, en realidad eso es borano, BH3 es borano, pero se forma un complejo con dos moléculas de borano y THF, que es el medio, THF es tetrahidrofurano, ¿sí? Después van a ver, lo van a conocer un poquito más lo que es el tetrahidrofurano, pero es un solvente, pero como que interviene, está formando todo esto reactivo. Y luego se hace la reacción con el diborano en THF y luego se produce una oxidación. ¿Está bien? Por eso se dice hidroboración, oxidación. Yo termino ya, ¿no? O sea, no llego. No era a las 12:30 esto, es a las 12. Bueno, voy a ver si puedo pedirle un ratito en la otra clase o si no, ver un poco más. 2 segundos más, porque ahí estaba la formación del intermediario. Después la oxidación, el producto da el producto anti-Markovnikov, por una razón, ¿sí? Léanlo, cualquier duda, yo estoy en la semana para contestar preguntas, ¿sí? Y fíjense cuándo ocurre esto, cuando tienen centros de quiralidad o 2 centros de quiralidad, cómo es, qué es lo que se obtiene, y fíjense si lo pueden deducir, ¿sí? Y después si no me vienen a preguntar. Esto también creo que lo vieron, está como para que lo lean. Yo sé que las clases de esto lo vieron. Y lo que quería rescatar es el clivaje o la ruptura oxidativa que se da si no presto atención qué permanganato uso, ¿sí? Si tiene que ser frío, porque si no se produce la ruptura. Bueno, ahí tienen ejemplos. Oh, es una barbaridad lo que me falta. Bueno, por favor. Y el IR me va a quedar para más luego, no sé. Alguna vez me van a quedar. Igualmente, fíjense, tienen una tabla de IR y vayan buscando en alcanos y en alquenos a ver si las bandas que yo marqué
son las que deberían encontrar en el espectro. Sí, puede ser. Cualquier duda, yo sé que esto lo vieron, está puesto más bonito, pero sé que lo vieron. Vuelvan a repasar y si tienen alguna duda me preguntan. ¿Está bien? Yo este jueves a las 6 de la tarde supongo que debería estar dando clases de consulta de teóricos. ¿Mm? Bueno, los espero.